Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Le habla Handa Silva del canal La Vida de Handa Silva. Espero se encuentren muy bien. Saludos y muchas bendiciones para todos. En esta ocasión vamos a continuar la clase, por decirlo así, de lo que se puede hacer con fuentes de alimentación conmutadas en desuso. En un video pasado, bueno, hice referencia de lo que se podía hacer, que era quitar y colocar componente electrónico. Algunos criticaron esa parte porque dijeron que no era un buen método de enseñanza. No, obviamente que no. No es. Simplemente te estoy buscando como una alternativa de lo que tú puedes hacer, por ejemplo, si estás empezando en el tema de la reparación. No es que lo vayas a hacer, no es que te estoy obligando a hacerlo, no. En esta ocasión te voy a enseñar a hacer un comprobador excelente utilizando, muchachos, el voltaje de B+. Este voltaje B+ lo proporciona el capacitor electrolítico principal. Tenemos un negativo y tenemos un positivo, ¿verdad? Este capacitor típicamente es de 400 voltios o 450 voltios. El B+ es un voltaje DC que está básicamente nos lo va a entregar el capacitor, que ese voltaje es de 160 voltios cuando estamos a una línea de 110 AC, y cuando estamos a una línea de 220 AC será un voltaje de 300 aproximadamente voltios. Te estoy diciendo que tú puedes hacer un gran comprobador utilizando el voltaje del capacitor electrolítico principal. ¿Comprobador de qué? Comprobador de diodos de baja frecuencia, comprobador de diodos de alta frecuencia, comprobador de diodos de horno de microondas, comprobador de inyección de voltaje en fuentes de alimentación conmutadas para saber si el estado del lado primario o del lado secundario se activa. Es decir, puedes hacer maravillas, para ser sincero. Muy bien. Entonces, nosotros te voy a presentar la herramienta primero que nada, porque aquí la tengo. De hecho, yo en una oportunidad la subí a mi canal y es bastante súper buena. Realmente acá tenemos dentro de este ensamble una fuente de alimentación conmutada parecida a esta, un poquito más chica. Y aquí tengo su cable de alimentación de alterna. Acá se conecta lo que viene siendo el voltaje alterno. Ahí está. Muy bien. Este cable va directamente a la fuente de alimentación, es decir, al lado de acá, donde se conecta la C. Y después de allí yo hago el circuito agarrando el capacitor electrolítico principal. Agarrando el capacitor electrolítico principal. Vamos a hacer la conexión, muchachos, para que más o menos puedan entender cómo va conectado esta gran herramienta. Yo la enchufo a la alterna, ¿verdad? Ahí lo tengo, la enchufo a la alterna. Y tengo este pequeño caimán, estos dos caimanes que están acá, donde me reflejan una polaridad establecida. El voltaje que va a salir por acá es el voltaje B+, en este caso 300 voltios porque yo estoy conectado a la línea de 220 voltios. Vamos a utilizar nuestro multímetro digital para verificar cuál es el voltaje correspondiente. Vamos a suponer que yo tengo acá el negativo y el positivo. En este momento vamos a conectarlo allí. Voy a conectar el multímetro en escala de 1000 voltios y enciendo. Como te puedes dar cuenta, acá hay una polaridad establecida. 300 voltios tenemos allí. Tenemos un LED indicador y su switch principal. Si yo lo apago, el voltaje se descarga sumamente rápido. Una cualidad de esta fuente de alimentación conmutada es que el capacitor se me descarga de manera rápida. Eso es súper importante porque a la hora, en el momento de tocar las puntas, no hay ningún problema, ¿ya? Para que sepan. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber. Este voltaje es el que nosotros vamos a utilizar para comprobación de diodos, para comprobación de inyección de voltaje, que ahorita se lo voy a explicar cómo se hace, ¿verdad? Pero antes que nada, vamos a explicar esto. Bien, aquí yo tengo un LED que es el que me dice que está energizado, ¿verdad? En el momento de yo darle el encendido, así significa que ya ahí hay voltaje. Si yo lo apago, ya no hay voltaje. ¿Me explico? Esta parte de lo que viene siendo el LED y el interruptor va por fuera del circuito que vamos a hacer ahorita. Primero te voy a dibujar cómo va conectado el circuito determinado. Esto es importante para que ustedes lo hagan y lo elaboren, muchachos. Esto les va a servir muchísimo, ¿ya? Para que lo tomen en cuenta.
Muy bien. Nosotros tenemos principalmente, vamos a sacar lo que viene siendo el comprobador de la siguiente manera. Tengo el capacitor, ahí lo tengo. Vamos por acá. Contamos con el positivo y contamos con el negativo. Muy bien. Del lado positivo, aquí vamos a tener lo que viene siendo un toma de corriente con sus 3 puntos, ¿verdad? Y el lado positivo va a ir en conexión con uno de los enlaces de lo que viene siendo el toma corriente. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Perfecto. Del otro lado, del negativo, nosotros vamos a tener un foco de horno de microondas es lo que recomiendo en este caso. O puede ser un foco incandescente más grande, de un bateaje mucho mayor. Del otro punto del toma corriente vas a sacar un cable que va a ir directamente a cerrar el circuito. Acá. Este es el foco. Vamos a poner acá foco. Este es el capacitor principal. Capacitor electrolítico. Capacitor electrolítico y este es el toma corriente. Bien, del toma corriente yo he decidido colocar un cable que va en salida, porque aquí vamos a tener nosotros el voltaje de 300 VDC. Entonces yo le coloqué un caimán, un cable que va para este lado y otro para este lado, es decir, puntas de un caimán. Esta parte ya hay voltaje polarizado, tú tienes que ubicar la polarización. Yo te recomiendo que coloques un cable rojo y un cable negro. Ahí tenemos el circuito. Este circuito se toma, amigos y compañeros, obviamente a partir del capacitor de la fuente de alimentación conmutada. Tú vas a hacer esto, tienes el capacitor, vas a agarrar, vas a hacer este diagrama a partir de acá. El negativo del capacitor me va con un foco. Del otro lado del foco me va con la parte de un interruptor. Lo armas completamente. Ahí lo tenemos. Te lo voy a mostrar, muchachos, porque esto es súper interesante, súper emocionante. Lo que tengo internamente acá. Son ideas. Y ahí tengo la fuente, mira. Ahí tengo la fuente de alimentación. Mira. Y ahí está la conexión. Perfecto. Ahora, la conexión de lo que viene siendo la parte de... Muchachos, la parte del LED es diferente. ¿Por qué? Porque esto se toma a partir del cable de línea principal. Este es el cable de línea principal. El cable de línea principal va ahí con un pequeño interruptor. Este interruptor va ahí con una resistencia fija, ¿ya? Y vamos con un diodo LED. El diodo LED tiene sus 2 flechitas correspondientes. Y de la otra línea va a salir así el cable que va a cerrar el circuito con el cátodo del diodo. Cátodo del diodo, ano del diodo va con la resistencia. Aquí tenemos un interruptor. De este lado es 0 y de este lado 1. Te das cuenta que el interruptor tiene lo que se llama acá el 0 y el 1. 0 apagado, 1 activado. Correcto. Ahí está. Entonces el 0 va del lado de la resistencia. Perfecto. Y este es el cable de línea principal. Es decir, este cable va a ir directamente a lo que viene siendo la línea de 220 voltios o la línea de 110 voltios. Este es el cable, muchachos, para que sepan. Este es el cable que se conecta directamente, principalmente, con lo que viene siendo la fuente de alimentación conmutada. Ahí está. Muy bien. Y a partir de ese cable, ustedes le agregan lo que viene siendo simplemente acá. Esto. Y ahí lo tienes. ¿Qué les parece? Este es el diagrama. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Mira, yo tengo, por ejemplo, una fuente de alimentación. He diagnosticado muchas tarjetas de refrigeradores y de lavadoras cuando se sospecha de la parte primaria de la fuente, cuando yo sé que no existe corto y que el fusible principal está en buen estado. En este caso tengo una tarjeta del televisor, pero te voy a hacer una prueba completamente. Entonces yo me aseguro de que no existe corto, pero todavía no me llega voltaje a la parte primaria. Me pregunto por qué, qué estará pasando. Bueno, simplemente utilizo el comprobador. Aquí tengo mi comprobador, utilizo el negativo para un lado, lo inyecto, voy a hacer una inyección de voltaje.
Y con esta inyección de voltaje, ¿verdad? Observa el foco en el momento en que yo le dé el encendido. Obsérvame el foco acá. Mira, tengo la herramienta acá. Voy a ponerlo esto un poquito para acá. Muy bien, ahí lo tengo. Y lo enciendo. Mira cómo el foco me hizo un destello. Significa que se ha almacenado voltaje en la parte principal. Lo que significa es que si yo almaceno voltaje allí, ¿verdad? O inyecto voltaje allí, ¿qué es lo que yo voy a tener? Fíjate, voy a poner acá el multímetro. Voy a subir esto un poquito. Muy bien, ahí lo he subido, correcto. Y en ese momento en que yo energizo el capacitor electrolítico principal, fíjate que ya yo puedo comprobar si yo tengo un voltaje de salida. Voy a colocar en la escala de 20 para medir el voltaje de standby. Me paro en tierra y me paro en el diodo de salida de standby. Mira, 3.5 voltios. Entonces, ¿qué hago con esto? Bueno, simplemente estoy diciendo que si yo le inyecto voltaje al capacitor electrolítico principal, ya yo sé cómo está mi circuito delante. Significa que si yo conecto la alterna acá y no me llega voltaje al capacitor principal, significa que hay un elemento abierto antes del capacitor electrolítico principal. Ahora, supongamos que yo... esto es una conexión en serie. Si yo en el momento de darle el encendido, esto me queda prendido completamente, ¿qué significa? Que en el momento de inyectar voltaje acá, si me queda prendido completamente, significa que hay un corto directamente y hay algún elemento en cortocircuito. Es decir, puedes hacer maravillas. He podido diagnosticar tarjetas electrónicas de lavadoras o de lo que viene siendo cualquier tipo de tarjetas que son de televisores, audio incluso. Todo capacitor electrolítico que pueda recibir un voltaje debe más correctamente, se pueden hacer estas comprobaciones. Pero aparte de eso, también se puede hacer la famosa comprobación, por ejemplo. Se puede hacer una comprobación, por ejemplo, del diodo de horno de microondas, polarizándolo directamente, por ejemplo. Mira, observa. Ahí lo tengo polarizado. Vamos a quitar el multímetro para allá. Lo he polarizado directamente y el foco enciende. Lo que significa en este momento es que el diodo está trabajando. Al invertir la polaridad establecida, vamos a invertir la polaridad. Ahí lo tengo, invirtiendo polaridad. Si me prende, por ejemplo, esto está en cortocircuito, pero si no me prende, significa que el diodo está trabajando correctamente. Como te puedes dar cuenta, el diodo está polarizándose correctamente, ¿verdad? En un lado conduce y en el otro lado no. ¿Qué les parece, muchachos? Espero te encuentres muy bien. Suscríbanse al canal de La Vida de Janda Silva. Muchas gracias por el apoyo. Siempre colaborando con la información de electrónica. Bendiciones para todos. Espero se encuentren muy, pero muy bien.